Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro cineforo, a nuestro live sobre la serie de adolescencia. Vamos a dar unos segundos para que varios de ustedes o muchos de ustedes se nos unan y poder dar inicio a este espacio. Bienvenidos a todos los que nos acompañan. Un caluroso abrazo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Nos vamos saludando mientras van llegando más personas para que comencemos. Un saludo especial para todos. Joan, ¿cómo están? Todos bienvenidos. Rosy, los que alcanzo a ver que van llegando. A todos un fuerte abrazo y bueno, gracias como siempre por acompañarnos en este espacio. La socia, tú dices. Bueno, pues básicamente quisimos, Feli, buenas noches, hacer este cineforo porque la verdad es que cuando vimos la película nos causó mucho impacto. A mí personalmente me generó mucha inquietud como, pues, pucha, ¿qué estamos haciendo con la crianza de los hijos como sociedad? ¿Qué es lo que le estamos dejando al mundo? Ese fue como mi gran interrogante y le dije a Dani, bueno, pues empecé a hacerle muchas preguntas a la Angelita de qué opinaba, de por qué pasaba esto. Luego vimos que estaba generándose también como mucho ruido en redes sociales, así es que es la razón por la que decidimos hacerlo. Algunas personas nos dejaron sus preguntas, sin embargo, la invitación es que nos vayan escribiendo en comentarios las preguntas que vayan surgiendo, que sea un poco más como conversadito Ujú. y bueno, pues ojalá que puedan también llevarse un poco de herramientas quienes tienen hijos, aunque pienso que no es solamente para quienes tienen hijos, esto aplica para todos. Sí. Bueno, entonces, como siempre, como normalmente lo hacemos en nuestros lives, pues yo voy a empezar como a transmitirle. ¿Nos presentamos la socia? Ay, sí, presentémonos, qué groseros. Sí, para los que no nos conocen, Quienes presentémonos. no nos conocen, mi nombre es Paola Guzmán. Dani y yo trabajamos juntos ya desde hace 10 años. Daniel ahora les cuenta un poquito sobre él. Creamos empresa y además de trabajar juntos somos pareja. Entonces, pues digamos que todo esto que compartimos con ustedes en estos espacios, en los talleres, lo verificamos a diario en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la crianza de los hijos. Así es que como que todo se ha puesto en práctica. Bien, sí. Igual me presento con muchos de ustedes. Ya hemos compartido diferentes espacios presenciales y o virtuales. Sin embargo, para las personas que nos acompañan por primera vez y las que puede que en un futuro vean este en vivo, mi nombre, Daniel Castro Carvajal, profesión psicoterapeuta, y ya voy a cumplir 30 años de estar trabajando directamente con cientos, miles de seres humanos, y si sumo formación y un poco más de experiencia, supero los 35 años de estar estudiando, formándome, capacitándome en todo lo concerniente a la conducta del ser humano. Esto como para darles un parte de tranquilidad, que la persona que les habla no es un X que un día le dio por hablar de la conducta del ser humano o que se aburrió de lo que hacía en cualquier otro lado y le dio por abrir un espacio en Instagram y hablar. No, hay una experiencia, como les digo, ya vamos a los 35 años y en especial a lo largo de estos años he venido trabajando con tres herramientas que he puesto a prueba en diferentes escenarios. Digo diferentes escenarios es en la terapia uno a uno, en capacitaciones, en talleres específicos para la conducta, parejas, crianza, en la consultoría organizacional. Entonces son tres herramientas que sé que funcionan. Como les digo, el bagaje en cuanto a poder conocer la conducta del ser humano y en especial las motivaciones inconscientes, pues es bien amplio.
Estas tres herramientas para aquellos que no nos conocen y no me conocen son las siguientes. La primera herramienta la voy a decir un poco en términos, no porque sea la que, entre comillas, llevo más años, aunque ya son muchos años, uno cuando ya llega a los 50 empieza a contar muchos años, es la psicoterapia, la psicología y el psicoanálisis, que desde joven, es decir, desde 19 años, 18 años, estoy metido en el mundo de la psicoterapia, en la formación en la psicoterapia, en la psicología, en el psicoanálisis. Entonces, es la principal herramienta que manejo. La segunda herramienta es una herramienta que vengo manejando desde muy niño, 10 años, 12 años, tal vez un poco más, y es la herramienta del eneagrama. Mis padres fueron los pioneros de la herramienta en Colombia y en varios países de la región, de manera que es una herramienta que la he vivido. Voy a decirlo en esos términos, la he vivido, la he puesto en práctica y sé que es una herramienta que nos ayuda a conocer cuáles son las motivaciones inconscientes que gobiernan la conducta de nosotros los seres humanos. Y la otra herramienta es una herramienta también con la que crecí. Es una herramienta creada por un humanista, un sociólogo, un filósofo colombiano que se llamaba Gerardo Schmedling. Él creó una escuela que básicamente el postulado de su escuela es información para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Y el nombre de la escuela se llama Escuela de Magia del Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Fui criado con estas enseñanzas, las he puesto en práctica a lo largo de mi vida y justo hoy, esta mañana con la socia, hacíamos cuentas de cuántos cursos de Escuela de Magia del Amor hemos terminado y estamos haciendo las cuentas que vamos ya para el sexto curso de Escuela de Magia del Amor que vamos terminando este año. Es una escuela que dura bastante tiempo. Entonces, les cuento todo esto como para contarles un poco desde dónde vamos a abordar nuestro cineforo sobre esta serie de adolescencia. Voy a procurar ser lo más prudente posible, voy a procurar ser lo más amoroso posible y voy a procurar ser también lo más profundo posible en este cineforo. Cuando digo lo más prudente, amoroso y profundo, es que voy a procurar no herir susceptibilidades, voy a procurar no herir creencias. Sin embargo, como les digo, voy a abordar o vamos a abordar este tema desde esta experiencia, desde esta formación de muchos años trabajando realmente con miles de seres humanos. Hay algo, esta es una frase de mi padre, a quien admiro mucho, y él dice, al fin y al cabo, no somos más que hijos de hijos. Y los invito a que escriban esa frase, que si la van a repetir, siempre den créditos, por favor. Esa es de Gabriel Castro. Al fin y al cabo, no somos más que hijos de hijos. Y mucho en esta serie de adolescencia está reflejado eso. Somos hijos de hijos, donde cada uno como padre ofrece lo mejor de sí mismo y vamos a partir desde ese punto. Todos nosotros como padres tenemos la mejor intención, sin embargo, la mejor intención no es sinónimo de sabiduría. Son dos cosas que en muchas ocasiones además van por caminos diferentes, la intención y la sabiduría. Ahora, a la luz de eso, también es importante tener en cuenta lo siguiente. Soy padre, ¿sí? Entonces, vamos a decir que al ser padre, muy seguramente muchos de ustedes, los que nos están acompañando hoy, a la vez son padres y madres, da una perspectiva diferente. Es decir, es diferente estar en un espacio y hablarles a ustedes como padre o en el caso en que no fuésemos padres. Es decir, el ser padre y el estar involucrados, como lo decía Pau hace unos segundos, en la crianza, sí da una visión diferente y aporta algo diferente. Tengo una hija de 18 años, está a punto de cumplir 19, 2 mesecitos para no quitarle, no quitarle semanas. Y tengo un hijo de 16 años. Entonces, vale,
que también se ha puesto la carne en el asador o sobre el asador, como dice el dicho. Incluso Valentina, hablamos hoy en la tarde, preguntó que qué íbamos a hacer, le conté del live y dijo, ah, pa, de pronto los acompaño, estoy a full de tareas, pero de pronto los acompaño en un momento, entonces quién sabe si llega a unirse. Bueno, hecha esta introducción, esta presentación por parte mía, permítanme un poco la invitación desde dónde vamos a abordar este cineforo sobre nuestra serie o sobre la serie Adolescencia. Hay algo muy importante y la socia está muy lejos. Pero es que la silla no me deja unirme más. Hay algo muy importante. Pero ahí estoy bien, ahí estoy bien. Vamos a decir que la serie es muy bien lograda. Yo no voy a hablar nada sobre lo técnico porque no soy experto en esto, como les digo, mi experto. Mira, ahí está Vale. Vale. Muñeca, ¿cómo estás, mi amor? Qué rico, qué rico, qué rico tenerte acá en mi vida. Yo no voy a hablar sobre lo técnico porque no soy experto en esto. Vamos a hablar es desde la parte psicoterapéutica. La serie en términos psicoterapéuticos y conductuales realmente es muy, muy bien lograda. Diríamos que, o digo que el guionista hizo su trabajo, realmente hizo su trabajo en términos de poder ahondar sobre la conducta eh, y lograr representar aspectos psicológicos muy, muy profundos. Sin embargo, vamos a decir que si bien en el trasfondo psicológico es muy bien logrado, muy bien lograda, también vamos a decir que en 4 capítulos y en un capítulo cada uno de 30 minutos, pues vale, hay cosas que seguramente se entiende que escapan y es la razón por la que al abordarlo yo quisiera, mi intención o nuestra intención es ser extremadamente cuidadosos de no tratar con ligereza el tema, ni tratarlo con ligereza, ni tampoco llegar a hacer, no encuentro la palabra en este momento, pero ni ligereza ni llegar a conclusiones que no son las apropiadas. Y digo, podríamos caer en conclusiones muy superficiales hablando sobre lo ligero y perdernos del trasfondo. No quiero que este cineforo suene a algo fuerte hacia nosotros los padres. Llamada de atención. No es, gracias amor, ayúdame y corrígeme. No es un llamado de atención. Sin embargo, sí vamos a decir que nuestros hijos son el resultado de nuestros excesos y de nuestras omisiones. ¿Sí? Y necesitamos de alguna manera abordar eso. Entonces, quisiera comenzar más bien con lo que la socia nos tiene de inquietudes, de las preguntas que ustedes nos han enviado y voy a utilizar eso para empezar a manejar el cineforo. La socia, es que estoy bien nervioso. Está nervioso porque es un tema que realmente nos ha confrontado un montón. Y además es la primera vez que nos acompaña Valentina, entonces Te amo mucho, preciosa. Bueno, hay una pregunta acá muy bonita, amor, muy importante, y es, ¿los padres tuvieron alguna responsabilidad en que Jamie matara a la niña? Ok, muy buena pregunta y aquí, pues digo, siempre abogaré a mi esposa y socia para que me vaya apoyando. No, el hecho y el acto de tomar la vida de otra persona es totalmente de Jamie. Es decir, las decisiones son de Jamie, las acciones son de Jamie. No, papá y mamá no son responsables por esas acciones. Y por eso digo que necesitamos ser extremadamente prudentes y muy responsables en este espacio para no llevar a la culpa, no. Las acciones son totalmente de Jamie, las decisiones son totalmente de Jamie. Hay algo que en este momento estaba en estos días y en especial el día de hoy estaba repasando la serie. Sin embargo, tal vez como les digo, por los nervios que tengo de ser muy prudente y muy claro, la neurona me patina.
pero no recuerdo en este momento la edad de Jamie. 13 años. Gracias, iba a decir eso, 13 o 12 años. Gracias, amor. Entonces, ¿qué vamos a decir y por qué el tema de la edad es tan extremadamente importante para comprender la conducta de nosotros los seres humanos? Nosotros los seres humanos creamos nuestra personalidad entre los 12, perdón, entre los 0 y los 12 años. Creamos nuestra personalidad entre los 0 y los 12 años. Entre los 0 y los 12 años, nuestra mente está en blanco. Está totalmente en blanco y lo que sucede es que nosotros vamos creando nuestra personalidad de dos maneras. Una, inicialmente a partir del instinto, y esto es muy importante y por eso y ofrezco disculpas que siempre mis respuestas sean tan extremadamente largas, pero para mí es necesario dar respuestas largas para que nada quede en el aire. Entonces, nosotros, repito, nacemos con la mente en blanco, nadie nace con una personalidad. Es hora ya de que nosotros acabemos con ese mito que se popularizó tal vez a principios de los 90. Entonces, nadie nace con una personalidad. ¿Con qué nacemos los seres humanos? Nacemos con un instinto y todos los animales nacemos con un instinto. Pero el instinto ve el mundo a través de los 5 sentidos. Recordemos, por favor, que el cerebro no experimenta el mundo. El cerebro está acá en una bóveda totalmente cerrada y protegida. Entonces, el cerebro interpreta el mundo a través de los 5 sentidos. Ahora, los 5 sentidos tienen algo que llamamos umbrales de tolerancia a estímulos externos. Cada vez que un animal se expone a un estímulo que sobrepasa el umbral de tolerancia de cualquiera de los 5 sentidos, el instinto lo interpreta como amenaza y ante la amenaza, el instinto, ¿qué va a hacer? El instinto va a atacar o va a huir. Siempre la respuesta de un animal será esta: atacar o huir. Pero entonces, ¿qué va sucediendo con nosotros? Hay dos aspectos bien interesantes y esto ya está totalmente demostrado por la ciencia. Los umbrales de tolerancia de los 5 sentidos se van modificando durante la gestación. Por eso decía hace un momento que, vale, hay aspectos que no podemos pedirle a esta serie que nos muestren, pero que sí es nuestro deber como psicoterapeutas, y más si nosotros nos atrevemos a hacer esto, tener que nombrarlos para no generar confusión en el público general. ¿A qué me refiero con esto? Sí, la gestación tiene un papel totalmente importante. Ahora, no hay tal cosa como que durante la gestación haya habido personalidad. Esto es muy importante también y es muy importante que nosotros acabemos con el mito, un mito que es extremadamente peligroso y que en especial durante un tiempo se acabó, pero en los últimos 5 años este mito ha ido increciendo. Y es el mito de la vida intrauterina en términos de una personalidad. No, en la vida intrauterina no hay personalidad, hay un instinto. Existe un animalito en formación y existe un animalito que, ¿qué está sucediendo? Está recibiendo unos estímulos químicos y eléctricos por parte de su madre. Y estos estímulos químicos y eléctricos tienen una polaridad que va a cambiar dependiendo del estado de ánimo, que va a cambiar dependiendo de la alimentación de la madre. Todo esto lo recibe el feto. Ahora, cada vez que hay estímulos que el instinto interpreta como amenaza, ¿qué va sucediendo? El feto sube los umbrales de tolerancia para compensar la amenaza y volver a un estado que en medicina y en biología se llama la homeostasis, que es el equilibrio de un organismo. Ahora, ¿qué sucede? Al nacer el animalito, y permítame explicarlo de esta manera, nosotros somos cachorros hasta básicamente los 3 años. No hay mayor diferencia entre un cachorro de otra especie y el cachorro humano hasta los 3 años. Pero entonces, al nacer, el instinto gobierna nuestra conducta. El cachorro está interpretando el mundo
desde los 5 sentidos, desde los umbrales de tolerancia a los 5 sentidos. Aquí es donde de pronto puede surgir una inquietud en muchos de ustedes y es, pero aguarde un momento, Daniel, ¿por qué todos los hermanos son diferentes? ¿Por qué incluso mellizos o gemelos son diferentes? Bien, la causa la acabo de decir hace unos segundos, porque desde el vientre cada animalito va creando umbrales de tolerancia diferentes. Todos los embarazos son diferentes. Incluso si hablamos de mellizos o de gemelos, la naturaleza no comparte. La ley de la naturaleza es la ley del más fuerte o el más apto. Cuando hablamos de mellizos o de gemelos, estamos hablando de dos animalitos en el mismo espacio con la misma fuente de alimentación. Es decir, desde el vientre están luchando por la sobrevivencia. Entonces, vamos a dejar muy claro, por favor, y aquí es donde me voy emocionando y esto se confunde con muchas veces con vehemencia o con que estoy furioso, no ni más faltaba, es la emoción del tema que me encanta y me apasiona. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, repito, seres humanos que hasta los 3 años ven el mundo desde el instinto. El instinto va a clasificar todos los estímulos externos de dos maneras, positivos o negativos. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para clasificar un estímulo en positivo o en negativo? Está asociado a lo que el instinto interpreta como amenaza o seguridad. Todo estímulo que refuerce la seguridad o la sobrevivencia será clasificado como un estímulo positivo. Todo estímulo que amenace la sobrevivencia será clasificado como un estímulo negativo. Aquí, cuando hablo de positivo y negativo, por favor, si están tomando nota, resáltenlo y déjenlo muy claro. Divino, parece que estuvieras en clase. Sí, me siento en clase. Qué pena la lora. Este man dando lora. Disculpen. Resalten, marquen, Oh, es que para saquen cuaderno. para mí es importante y es muy bello el tema. Entonces, repito, el criterio no es un criterio de creencias, por favor. No es un criterio de creencias. ¿A qué me refiero que no es un criterio de creencias? El animalito no hace un juicio moral. El animalito no hace un juicio de valores. No, ni siquiera es un juicio. Es una evaluación que hace el instinto. Por eso es muy importante. Aquí no estamos hablando de bueno o malo en términos moralistas ni puritanos. Estamos hablando en términos de el instinto, seguridad y amenaza. Entonces, es la razón, y por favor, lo que voy a decir, tómenlo de la mejor manera. No es un juicio, es una explicación. Es la razón por la que durante la gestación, durante los primeros, voy a hacer algo para no distraerme con los comentarios del chat, o de que van escribiendo, que todo se lo asocia, los vaya escribiendo porque me distraigo y pierdo el hilo. Pero procuraré responder todo eso. Entonces, les decía, es la razón por la que en un mundo ideal, voy a hablar en un mundo ideal para que no nos lastimemos, en un mundo ideal, la madre, y voy a utilizar un pleonasmo y me van a disculpar porque es consciente, en un mundo ideal, la madre gestante, en esos 9 meses, debería estar en un entorno en el que se sienta a salvo, segura y tranquila, en una situación de gestación en la que no tenga ningún tipo de amenaza, en especial no experimente amenaza económica. La amenaza económica es una amenaza que el instinto interpreta como amenaza hacia la sobrevivencia. Y cuando el instinto de la madre interpreta amenaza hacia la sobrevivencia, ¿qué va sucediendo? Inmediatamente su química cambia por completo y eso lo recibe el feto. Estoy hablando de un mundo ideal. Entonces, en el mundo ideal, esta mujer gestante, esta madre o futura madre o madre ya porque es gestante, en estos 9 meses necesitaría estar totalmente tranquila. Pero además, una vez que el animalito nace, este animalito debería, estoy hablando del mundo ideal, debería tener a esta madre los primeros 3 años de vida. Una madre que esté
todo el tiempo al lado del cachorro. Pero cuando digo al lado del cachorro, no es en la distorsión que tenemos hoy en día de la maternidad, como una mujer que entonces tiene que entretener a su cachorro. No, no, no. Esto es mucho más parecido a como sucede en el reino animal, donde la hembra en muchos casos se aleja de la manada, pero la hembra, ¿qué sucede? Hace sus funciones y el cachorro va detrás y a través del ejemplo va aprendiendo. Porque en especial nosotros los seres humanos o los mamíferos, aprendemos por algo que se llama asimilación de comportamientos, es decir, copiamos la conducta del otro. Y esto se da en especial durante los primeros 3 años. Ahora, esta crianza de los primeros 3 años sería mucho más similar a como es en las tribus. Entonces los indígenas en esto son muy, muy sabios porque los indígenas o las mujeres indígenas hacen sus funciones. Se cargan a los niños mientras ellos no pueden caminar, pero una vez pueden caminar, van detrás y ellas van haciendo sus funciones. ¿Por qué? Porque cuando durante los primeros 3 años tiene el ejemplo de la madre, la madre hace que el niño se vuelva funcional, el niño no es dependiente de la madre, va desarrollando ciertas habilidades. Pero además, en la medida en que tiene a la madre durante los primeros 3 años, hay una seguridad psicológica, hay una contención psicológica. Y algo adicional, nosotros los seres humanos necesitamos de un nutriente psicológico que calma el instinto. Ese nutriente psicológico se llama el afecto. Mucha atención con lo que estoy diciendo y espero no estar dando lata y aburrirlos, pero es para poder entender todo el trasfondo psicológico de esta serie. El afecto es la expresión física y verbal de la ternura, es la contención. Es cuando nuestros hijos se sienten a salvo, se sienten seguros, se sienten protegidos. Afecto no es indulgencia, afecto no es permisividad. El afecto es muy importante a lo largo de toda la vida, pero es en especial muy importante en 2 etapas claves: 0 a 3 años, 4 a 12 años. Si nuestros hijos reciben suficiente afecto, no indulgencia y permisividad, contención, apoyo, seguridad, en estas 2 etapas, 0, 3, 4, 12, la estabilidad psicológica de nuestros hijos, wow, va a ser formidable. Entonces volvemos al asunto. Cuando recibimos afecto o cuando el cachorro recibe afecto, en especial de los 0 a los 3 años, las partes más primitivas del cerebro se apaciguan, se calman. Mucha atención con lo que estoy diciendo, por favor, para poder comprender nuestra serie. Cuando recibimos el afecto, las partes más primitivas del cerebro se calman, se tranquilizan, dando pie a que se den mayores conexiones neuronales con la región límbica del cerebro y con la corteza frontal y la corteza prefrontal, dando pie en la región límbica del cerebro al sentido de grupo. Mucha atención con esto. El afecto es fundamental para poder generar en el individuo el sentido de manada, el sentido de pertenencia, el sentido de grupo. Y no solo esto, sino que además después, al sentir la manada, al sentirse grupo, al sentirse parte de algo, permite el desarrollo de la corteza frontal y la corteza prefrontal, donde hay 2 aspectos importantísimos en la conducta del ser humano, que son el análisis, entendido como la capacidad de evaluar resultados y con base en resultados mejorar la gestión, y la comprensión, entendida como la capacidad de evaluar resultados y con base en resultados hacer cambios conductuales, es decir, cambiar la personalidad de manera voluntaria a la luz de los resultados que obtenemos. Entonces, este afecto es fundamental, señoras y señores. Ahora, de los 4 a los 12 años vamos creando nuestra personalidad. Si hemos tenido unas bases como las que estoy proponiendo, esta personalidad va a ser una personalidad donde hay una capacidad, repito, de sentirse parte de un entorno y una capacidad de evaluar. Entonces va a ser una personalidad con mayor nivel de claridad. ¿Qué sucede? Y aquí llego a responder y la socia se está riendo de mí porque es que había 100 participantes y ya solo estamos en 28. Se han ido bajando con el paso de la carreta de Daniel. ¿Qué sucede?
entre los... ¿Recordamos la pregunta? Para los que ¿Se están, perdieron? que ya se nos olvidó. La pregunta que hacíamos era que si los padres habían tenido alguna responsabilidad en que Jamie hubiese matado a la niña. Ok, entonces la primera parte de No la... culpa, sino responsabilidad. Entonces dijimos que no. La primera parte de la respuesta es no, para nada, ¿sí? Pero entonces la segunda parte de la respuesta es todo este larguero que estoy dando. Entre los 10 y los 12 años, entre los 10 y los 12 años, en nosotros los seres humanos se empieza a despertar la sexualidad desde la reproducción. La sexualidad estaba presente en todos nosotros desde que nacemos en la genitalidad. Y todos los que sean padres y madres habrán dado cuenta que a sus hijos les encanta tocarse sus genitales para autoestimularse y experimentar placer. Pero entre los 10 y los 12 años se despierta la sexualidad desde la procreación. A los 13 años, nosotros ya estamos totalmente aptos para reproducirnos. A los 13 años, en términos biológicos, ya no somos niños ni niñas. A los 13 años, señoras y señores, y espero que no se me escandalicen, no podemos hablar de niños o de niñas. Biológicamente estamos hablando de individuos que ya están en capacidad de reproducirse. En las tribus, ¿a qué edad empiezan a tener pareja y crías las mujeres? A los 13 años. Y así cuando llega el primer periodo de una mujer, se le considera mujer en la tribu, igual hay un proceso de iniciación para los hombres. Es a los 13 años. Pero ¿por qué toda esta carreta tan larga? Porque cuando ya somos nosotros biológicamente aptos para reproducirnos, en ese momento el instinto empieza a buscar su espacio en la manada. Pilas con esto porque aquí está la respuesta a la conducta. El instinto empieza a buscar su espacio en la manada. Es decir, estamos hablando de un animal que ya quiere ser parte de esa manada. Y en ese momento vamos a decir que se unen dos fuerzas muy fuertes. La fuerza del instinto y la fuerza de la personalidad. Y se amalgaman estas dos fuerzas. Instinto y personalidad se amalgaman haciendo una sola. Y al hacer una sola, entonces, ¿qué sucede? La personalidad a los 13 años se refuerza. Y ahí es donde nosotros como padres muchas veces, no es tanto mi caso, pero es la razón por la que muchas veces se entran los hijos en lo que en Ecuador llaman la edad del burro, la adolescencia, la confrontación. ¿Que por qué se da? Porque este individuo quiere buscar su espacio en la manada. Quiere ser parte de la manada. Es decir, y volviendo a la pregunta inicial, los papás de Jamie no son responsables por la conducta de Jamie. Ya estamos hablando de un individuo adulto que toma decisiones ¿desde dónde? Desde la fuerza del instinto y desde la personalidad que seguramente se ha formado de manera muy precaria. Y una enfermedad y una personalidad precaria en términos de lo que pudo haber recibido por parte de sus padres, que lo vamos a analizar en unos minutos. El asunto, señoras y señores, y es que se los voy a demostrar porque todo hay que demostrarlo en esta vida. Cuando muchos chicos y chicas entran en la adolescencia, entran en una pelea con el macho alfa de la familia o con la hembra alfa de la familia. No sé si ustedes han observado en muchas familias, no todas, porque vamos a decir que esto es un trabajo de filigrana, pero en muchas familias, cuando el hijo entra en la adolescencia, él quiere quedarse con la hembra de la manada. ¿Quién es la hembra de la manada? Su mamá. Y busca pelear con el macho alfa de la manada. ¿Quién es el macho alfa de la manada? El padre. Quiere desplazarlo para quedarse con su madre. Y lo mismo sucede con las chicas. Ahora, uniéndolo a nuestra serie de adolescencia. Claro, no hay este trasfondo, no lo vemos en la serie. Estamos hablando de 4 capítulos de 30 minutos cada uno, no podemos verlo. Pero lo que sí podemos ver, en especial en el segundo capítulo de la serie, es esta dinámica sexual entre los chicos
cuando en especial el hijo del detective le explica qué quieren decir esos símbolos, qué quieren decir los iconos, qué quieren decir las palabras. Claro, estamos hablando de un entorno, de una manada en la que son sexualmente activos, son animales que están buscando su espacio, pero que de alguna u otra manera encontramos en esta dinámica social un chico que es relegado o al que se le dice que no va a poder encontrar su hembra con la que pueda aparearse y hace parte de los machos relegados o subordinados y que seguramente desde la propia psiquis e instinto de este chico acaba agrediendo a quien desde su ignorancia interpreta como una amenaza. Entonces, vamos a decir que es un comportamiento totalmente consciente en el que los padres no tienen ninguna responsabilidad en las acciones de Jamie. Es un animal buscando su espacio en la manada. Es una conducta que vemos en las manadas de leones e incluso en las manadas de osos. O en los grupos de osos porque no tienen manadas tan grandes. Qué pena la respuesta tan larga. Sorry, se nos fue el live en esa respuesta. Bueno, pero pienso que quedó muy claro y muy bien explicado. Digamos que ya entendemos que los padres no son culpables, pero en este caso, ¿cómo se podría vivir con esa culpa? Pues, ok, no soy culpable, pero vemos como en la serie, en el último capítulo, hablaban los papás y él le decía, pero es que le compramos el computador y le compramos la consola y ella decía, sí, yo también estuve pendiente de él, como justificando todo lo bueno que también hicieron un poco para quitar esa culpa. Entonces, de cierta manera, pues sí había un sentimiento de culpa en ellos muy, muy marcado y pensaría que cualquier padre que viva una situación así se va a sentir culpable, sí o no. Sí, la socia. Y te propongo que de pronto que en unos minutos abordemos a profundidad el tercer y cuarto capítulo. En el tercer y cuarto capítulo está la respuesta a todo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero el tercer y cuarto capítulo nos explica la conducta de Jamie al detalle. Entonces, si estoy entendiendo la socia y si no me corriges, pucha, es lo que decía hace un momento, criamos con la mejor intención. Todos como padres creamos con la mejor intención. Ninguno de nosotros como padre hace cosas para dañar a sus hijos. Todo lo que hacemos creemos que lo estamos haciendo de la mejor manera, pero se van a encontrar dos mundos, o tres mundos. El mundo del instinto, el que les expliqué hace un momento, el mundo de la interpretación conceptual de nuestros hijos y el tercer mundo que choca ahí es el mundo de las creencias sociales, políticas, religiosas y culturales. Entonces, nuestra mejor intención siempre va a chocar con eso. ¿A qué me refiero? En el bombardeo constante, por no hablar del bombardeo de los medios y las redes sociales, no. El bombardeo de las creencias sociales, políticas, religiosas. Oye, tu papá no te hizo esto, tu mamá no te habló de esta manera, es que eso no está bien visto. Es decir, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay un bombardeo del deber ser impresionante que en la mayoría de los casos, cuando nosotros como padres no nos aseguramos de llenar ese espacio adecuadamente, los dejamos expuestos a esa influencia. Entonces, vamos a decir, y qué pena el amor, que me voy muchas veces por las ramas, necesitamos conciliar la diferencia entre culpa y responsabilidad. Necesitamos conciliar es eso, la diferencia entre culpa y la diferencia entre responsabilidad. Soy responsable de mis excesos y mis omisiones. No soy culpable de lo que mis hijos decidan hacer. ¿Sí? No soy culpable de eso. Necesito amarrarme los sentimientos y desde el amarrarme los sentimientos poder desprender lo que yo como padre procuré hacer en excesos y en omisiones, pero también reconociendo que estamos hablando ya de un adulto. Estamos hablando de un adulto que tomó sus decisiones. Entonces, necesito darme cuenta hasta qué punto llega mi responsabilidad y hasta qué punto inicia la responsabilidad de mi hijo.
La culpa vamos a definirla además de la siguiente manera. Tomen nota y subrayen. Tomen nota y resalten. Gracias por el bullying. La culpa es un sentimiento negativo que se origina, la culpa es un sentimiento negativo que se origina en lo que creo que hice o dejé de hacer. Repito, la culpa es un sentimiento negativo que se origina en lo que creo que hice o dejé de hacer. Y la culpa básicamente está sustentada sobre la creencia que soy responsable del bienestar de los demás. No, yo no soy responsable del bienestar de los demás. Cada quien es responsable de su bienestar. Sin embargo, repito, no me exige de una cierta responsabilidad hasta cierto punto. No me exime, sorry. Pero la culpa no resuelve nada. En toda la historia de nuestra especie, la culpa no ha resuelto nada hasta ahora. La culpa daña la mente, la culpa enferma, la culpa realmente es un veneno psicológico. Vale. Entonces, digamos que esto se podría evitar, lo que vimos en la serie. Chusa, la pregunta es una pregunta capciosa. No porque no sea válida, ni más faltaba, es totalmente válida. Pero cuando digo que es una pregunta capciosa, claro, todo en retrospectiva se puede evitar. Todo en retrospectiva se puede evitar. Y es precisamente, vamos a decir, el propósito del método científico, que a través de evaluar resultados podamos aprender y cambiar el método para tener un resultado cada vez más satisfactorio. Entonces, sí, se puede evitar. ¿Se pudo haber evitado? No, sucedió. Es decir, si actué desde la mejor intención, que no era sabiduría, no pude haber evitado ese resultado. Nos puede servir la serie y nos pueden servir muchas anécdotas como casos de estudio, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ojalá pudiéramos este espacio llevarlo a eso y hay muchísimos aprendizajes en esta serie. ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo lo podemos evitar? Un poco lo dije hace un momento, lo podemos evitar en la medida en que nosotros le damos una gran importancia a la crianza, en la medida en que le damos una gran importancia a la gestación, en la medida en que comprendemos que el afecto es extremadamente importante en la vida de nosotros los seres humanos, que la contención psicológica es extremadamente importante. Nosotros desafortunadamente como padres cometemos un error que así tratemos de no cometerlo, vale, que es el ejercicio, y es que nosotros condicionamos el afecto. Nosotros todo el tiempo estamos condicionando el afecto como padres. Nosotros como padres en la crianza utilizamos el afecto como una forma de manipular la conducta de nuestros hijos. Entonces necesitamos dejar de usar el afecto como una forma para manipular la conducta de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo más lo podemos evitar? Espero que lo que voy a decir no sea confrontador. Necesitamos cuestionarnos actualmente cuál es el sentido de tener hijos. Hay algo que digo en otros espacios, en otros talleres, y espero que al decirlo acá no genere mucho malestar o escozor, pero no, mejor no lo digo, que después se van todos. Pero ya los vas a dejar ahí. Ya los voy a dejar picados. Sí. Necesitamos trabajar en que tener hijos no sea un acto instintivo. Vamos a decir que tener hijos para la mujer es tan instintivo como para el hombre aparearse con cuanta mujer hay a su disposición. Necesitamos trabajar en que el tener hijos sea un acto consciente, y no el producto de un instinto o el producto de una carencia psicológica, donde creo que solo me puedo realizar como hombre al ser padre o como mujer al ser madre. Si pienso que los hijos son una realización personal o si pienso que los hijos son parte como la naturaleza, y ahí viene, me acabo de acordar en este momento de la canción más clichésuda pero más cierta del planeta, la de Franco De Vita de No Basta. Deberíamos poner esta canción de fondo quede la grabación. cuando quede la grabación. Sí, necesitamos hacer
que tener hijos no sea un acto natural, sino un acto consciente. ¿Por qué? Porque tener hijos va de la mano con renuncias. Va de la mano con muchas renuncias. Recuerdo hace muchos años en un taller de padres, tenemos un taller que se llama Manual para Padres, estaba hablando de las renuncias y una señora al fondo del auditorio se levantó y me dice, señor Castro, entonces quiere decir que si yo tomo la decisión de tener hijos, yo tengo que renunciar a mis propósitos. Le decía, señora, si sus hijos no están dentro de sus propósitos de vida, es mejor que no tenga hijos. Porque si toma la decisión de tener hijos, ese es un propósito de vida. Ese es un propósito de vida que va en dos etapas, hasta los 12 años y hasta los 18 años. Que si nosotros hemos hecho una labor desde el amor y la sabiduría, a los 18 años tenemos una relación en la que ya puede ser más de hermandad o de mejores amigos. Pero sí necesitamos darnos cuenta que tenemos que cambiar totalmente el sentido de la maternidad, de la paternidad y de lo que implica hacer familia. Sí, va de la mano con muchas renuncias. Entonces, ¿se pudo haber evitado? Lo que sucedió para esa familia, no. ¿Podemos evitarlo a futuro? Sí. Hagamos un estudio de caso, veamos qué fue lo que sucedió y con base en eso aprendamos. Vale, aquí hay una parte que pienso que nos va a abrir un nuevo tema bien importante y nos dice, considero muy evidente la falta de afecto del padre hacia su hijo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, es pucha. Como les digo, he estado viendo la serie para extraer lo más que pueda. Perdón, voy a hacer un paréntesis, qué pena interrumpirte, amor. Estamos hablando de la serie Adolescencia, para los que están llegando y no saben muy bien de qué estamos hablando de la serie. Sí, Gracias, Itzel. pongo mis gafas de viejito. Yo te puedo transmitir las preguntas, tranquilo. Que la otra vez que dije eso, le dijo, no, papá, no estás tan viejito. Gracias, amor. No, hay algo interesante y es que en el tercer y cuarto capítulo se desenreda la serie. Qué bestia. Hay algo interesante. Diríamos que la relación de Jamie con el padre es una relación muy ambivalente, muy ambivalente. Yo saco mis notas acá, por eso me puse las gafas. En el cuarto capítulo, no sé si ustedes recuerdan, último capítulo, el papá le dice a la esposa, no recuerdo nombres en este momento, dice, pucha, mi papá me molía a golpes. Con el cinturón. Sí, y dice así, es el término que utiliza, mi papá me molía a golpes. Pero pues yo me prometí que no iba a golpear a mis hijos, me prometí que no iba a hacer eso con ellos. La esposa le dice en ese capítulo al marido, al papá de Jamie, Jamie tiene un carácter terrible, pero tú también lo tienes. Jamie tiene un carácter terrible y tú también tienes un carácter terrible. La esposa, la mamá de Jamie, en algún momento dice, a veces pienso que debimos haberlo detenido. Entonces cuando dice, a veces pienso que debimos haberlo detenido, pucha, esto no fue nuevo. Ya pasaba algo. Ya había, como dicen los gringos, estas red flags. Ya había estos asuntos. El lenguaje del padre es fuerte. El papá de Jamie dice, no pudiéramos hacer nada al respecto. Sí pudimos. Y la respuesta la da la esposa después cuando dice, debimos haberlo detenido. Claro, en algún momento, y ese último capítulo es
hay diálogos que ponen en evidencia la realidad, pero a la vez hay diálogos en los que, teniendo en cuenta lo que ellos dicen, puede haber una negación. Cuando entran y están en la habitación y la esposa le dice al marido, después de que amenazó a este chico de la bicicleta, de haberlo seguido, de haberle puesto pederasta o pedófilo en la camioneta, le dice la esposa cuando están en la habitación, puta, tú no eres así, no amenazas chicos ni destrozas cosas, sé que estás enojado, pero después le dice, tú tienes un mal carácter. Y claro, el mal carácter no es tan evidente a lo largo de la serie porque se nota más un hombre compungido en el primer capítulo que él sale y en el último capítulo, porque son los únicos dos capítulos en los que los padres salen, ni en el segundo ni en el tercer capítulo salen, pero efectivamente sí es evidente que no hubo afecto, no hubo afecto y él lo dice, por eso es el último capítulo, se desenreda la serie. Yo lo llevé a hacer deportes, pero no era bueno en los deportes. Lo llevé a fútbol, no era bueno. Lo pusieron de arquero, no era bueno. Yo no pude verlo, ¿sí? Los padres de los otros chicos se burlaron y no lo saqué de ahí, no lo protegí. Claro, es decir, no hubo afecto, no hubo afecto. Tenemos un padre que quiere que su chico sea fuerte, pero su chico lo que quiere es dibujar. Pero yo lo quiero llevar es a los deportes. No hubo afecto, ¿sí? Pero también, ¿qué vemos? Después el papá dice, claro, el negocio estaba comenzando, al negocio le empezó a ir bien, yo ya no estuve tan pendiente de él. La mamá dice, yo trataba de estar con él, pero tampoco me iba bien. Sí, efectivamente, es un chico que no tuvo afecto. Puede que, y estamos haciendo un ejercicio puramente especulativo, un ejercicio especulativo y es, puede que con la hija mayor puede que haya habido más afecto, seguramente la empresa del papá estaba en un momento diferente, la relación de pareja estaba en un momento diferente, pudo que ella pudo, estamos especulando, pudo haber tenido más afecto, o simplemente, como lo explicaba al inicio de nuestro live, los umbrales de tolerancia del instinto en la hija mayor son diferentes. En lo que podemos o en lo que yo logro interpretar de la conducta, pareciera que es una niña que evita el conflicto, que evita los problemas, más metida en sí misma. Y digo que evita el conflicto, es más, si yo recurro a la herramienta del eneagrama y utilizamos la herramienta del eneagrama con nuestra serie, papá tiene una personalidad 8, mamá tiene una personalidad 2 o mecanismos de defensa. La hija tiene un mecanismo de defensa 9 y Jamie tiene un mecanismo de defensa 3. Esa es la dinámica del eneagrama de esta familia. Entonces, claro, la hija desde su mecanismo de defensa 9, los que no conozcan del eneagrama, bienvenidos a Lila, que es nuestro taller donde usamos el eneagrama y la psicoterapia. Fin de semana del 23 de mayo, Cantabria. Entonces, desde ese mecanismo de defensa 9, ella evita el conflicto y pues tan evidente es que los papás no saben que a ella le hacen bullying en el colegio o en el college o en la universidad, no sé dónde está, o en el community, le hacen bullying. Sí, papá, soy la hermana de Jamie. Pero pues ella se lo traga todo. Entonces, claro, tenemos personalidades diferentes. La personalidad 3 de Jamie, ¿qué hace? Que busca la aprobación, que busca el reconocimiento, que no lo consiga. Y desde ese mecanismo de defensa, sí, señoras y señores, es que me están cayendo varios 20 que no sé por qué no me habían caído antes. Los mecanismos de defensa 3, no porque sean los únicos ni exclusivamente, pero los mecanismos de defensa 3 pueden llegar a matar a alguien. Cuando se sienten desaprobados, cuando se sienten frustrados. El mecanismo de defensa 3, cuando se siente amenazado y frustrado, tiene dos reacciones bien interesantes. Una, que es caer en las drogas o en el alcohol cuando se siente frustrado, y otra es a la agresión del otro cuando se siente amenazado o burlado. Y en especial en el 3, la falta de afecto, puta, es algo que los golpea
en la psiquis de una manera absurda. Absurda. Ahí podría tener algo que ver que él en ningún momento sintió que hizo algo malo, porque si lo vemos a lo largo de la película, él en ningún momento sintió haber hecho algo malo. Yo no hice nada malo, papá, yo no hice nada malo. Es lo que él repite todo el tiempo, es como si lo que hizo no estuviera a sus ojos mal hecho. Sí la asocia porque, vamos a decir, desde el mecanismo de defensa 3, es extremadamente autoindulgente, tiene una gran dificultad para reconocer sus falencias, en especial, es que nos estamos metiendo ya en una profundidad psicológica que no creí que lo fuéramos a hacer, y es que... sorry. No, es que queda ahí en el video. Es que el 3 toda la vida está mendigando afecto. Yo no hice nada malo, papá, yo no hice nada malo. Y en esto, mucho del pedido de atención es del padre. ¿A quién recurre Jamie en el primer capítulo para ser su tutor responsable? Al padre. No hice nada malo, ¿sí? En el último capítulo, Jamie se acuerda de llamar a su papá el día del cumpleaños, pero de igual manera le manda la tarjeta con un dibujo, un retrato de su padre. Es este llamado de afecto de no hice nada malo. Es decir, nunca ha sido suficiente. En términos psicológicos, es un trasfondo bestial y brutal de la personalidad 3, en términos de yo lo que hago es sobrevivir, yo lo que hago es sobrevivir, quiero que me quieran, y hubo alguien que me hizo bullying, no estoy justificando la agresión, ni más faltaba, por favor, no vaya a haber después el día de mañana un troll viendo el live y se dedique a trolearme. No, yo no estoy justificando la agresión, ni más faltaba, estoy dando una explicación psicológica, y desde la explicación psicológica del 3 es la negación hacia sus hechos, porque es la búsqueda de afecto y me estaban diciendo que yo no era hombre, me estaba diciendo que nunca iba a aparearme, ni nada de esto. No hice nada malo, papá. Sí, la sociedad. Ahí hay una pregunta bien interesante, y es si el 3, la tipología 3, se desconecta tanto del sentimiento, porque le afecta tanto esa carencia de afecto. Okay. La falta de afecto. El 3, vamos a decir, niega el sentimiento porque se pone un escudo desde su propia fragilidad. Perdón, voy a hacer una pausa. Acá está lloviendo muy duro y no sé si nos están escuchando bien. Si alguien, por favor, nos hace saber, si no, para usar un micrófono, porque está lloviendo muy duro en donde estamos. O levantar la voz. Entonces decía, ¿qué sucede con el 3? El 3, vamos a decir, y disculpen para los que no conocen del eneagrama, ofrezco disculpas que me haya ido por esta línea. Estamos hablando de una personalidad muy orientada a la imagen, al reconocimiento, a la admiración, con mucho miedo de fracasar. De manera somera la explicación. Gracias a los que me están escribiendo, dando feedback. Gracias. Entonces, estamos hablando que el 3 es una personalidad extremadamente frágil, la asocia. Desde la fragilidad emocional se pone una coraza donde nada me afecta. Pero desde esa fragilidad emocional, lo que hay en el fondo es una gran necesidad de aceptación y de admiración. Bueno, también es evidente, amor, la presión social. Sí. Para los adolescentes, que hoy en día es un tema muy duro y también muy presente en redes sociales. Ahí como qué herramientas podemos tener. Sí, qué pena, antes de responderte me detuve a lo que Susi está escribiendo en el chat. Sí, Susi, fíjate lo interesante de esto en el tercer capítulo. Por eso les digo, ahí se desenvuelve absolutamente todo, se desenreda la piola. Todo el tiempo le preguntaba a la psicóloga la aprobación.
pero tenía una relación ambigua o ambivalente con la psicóloga, de agresión y de búsqueda de aprobación. Es la relación con el afecto. Entonces, la presión social no es exclusiva para los chicos, no. Lo que pasa es que muchos chicos todavía, la razón que sea, que no, pues hay una razón, pero que no vamos a entrar a explicarla en este momento, pero muchos chicos todavía no han tenido o no han creado los elementos necesarios para poder sortear la presión social. Pero no, la presión social no es exclusiva de los chicos. Les puedo asegurar que muchos de ustedes trabajan por presión social. Muchos de ustedes, el automóvil que tienen es por presión social. Muchos de ustedes trabajan por estatus más que por cualquier otra cosa. Entonces, se quedan en matrimonios por presión social. Se quedan en matrimonios por presión social. Se casan con el hombre que no era y que querían por presión social. O sea, está en todo. Quitemos el tabú o quitemos, no, eso no es un tabú. Quitemos la mentira o el mito de que la presión social es exclusiva de los chicos. No, la presión social es para todo el mundo. Lo veo en mi consultorio todo el tiempo, lo veo en mis talleres, lo veo incluso a nivel organizacional. La presión social está resquebrajando a las empresas desde el interior. Entonces no, la presión social no es exclusiva de los chicos. La presión social es la enfermedad de nuestra sociedad actual. La marca, las redes sociales, el estatus, es eso. Daniel, ¿y usted por qué no llena estadios? Daniel, ¿y usted por qué hace esos live con 30 personas no más? Pero Daniel, usted debería estar facturando millones. Esa es la presión social. Esa es. Bueno, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos sigan confiando en nosotros a medida que crecen? Porque si vemos un poco que esa confianza con los años se va perdiendo un poco. La confianza se gana en la niñez. La confianza se gana en la niñez. Y la confianza se gana de la siguiente manera. Y los invito a que la escriban. Qué pena ser tan profesor. Antonia, un fuerte abrazo. Te quiero mucho y te recuerdo muchísimo. A los hermanos Cejas los quiero muchísimo. Qué pena el tinte personal. La confianza se gana en la niñez. Y la confianza se gana de la siguiente manera, y por favor escriban. La confianza se gana no juzgando, no invalidando, no criticando, no juzgando, no invalidando, no criticando, no prohibiendo, no imponiendo, no controlando y no interfiriendo. Vamos a decir que esas son las claves para ganarse la confianza. Repito, no juzgar, no invalidar, no criticar, no imponer, no prohibir, no controlar y no interferir. Así, si nosotros no recurrimos a esos 7 comportamientos, nos ganamos la confianza. La confianza es cuando nuestros hijos se sienten tranquilos de que nos pueden contar lo que sea. Justo yo hice una cagada hace unos meses. Yo colaboré bastante. Una cagada de la que me arrepiento tanto con mi hija, y fue haberle hecho un comentario de su mejor amiga. Y en el momento en que le hice un comentario a su mejor amiga que yo debía haberme mordido la lengua, perdí la confianza de mi hija. Sí, es una cagada que después de haber hablado con ella y amor, te ofrezco 1000 disculpas, yo no debía haber hecho ningún comentario. Voy a hacer lo posible para ganarme otra vez tu confianza. Estamos aprendiendo. La confianza así de fácil se pierde. Estoy hablando que mi hija tiene 18 años. Entonces, fíjense qué es eso, Antonia. Es como nosotros con la mejor intención perdemos la confianza así de rápido. Es extremadamente frágil. Es extremadamente frágil.
¿sí? Por eso... No, 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 se puede recuperar. se puede recuperar. No sé si Vale todavía está o Sí, ya se ahí fue a dar sigue. sí. Entonces es eso. No sé si la muñeca lo dirá, pero que no sea por presión social. No, que no pasa Ay, nada. amor mío. Sí, es de lo que más hay que cuidar. Te amo muchísimo. Con cualquier comentario la perdemos. ¿Mm? Sí. Entonces es no imponer nada. Es no imponer nada. La confianza se mantiene así. Siempre he dicho que hay que convertirnos en los mejores amigos de nuestros hijos. Cuando digo esto en los talleres, hay muchos padres y madres que se van del taller, dicen, yo nunca seré el mejor amigo de mi hijo, yo seré el que regaña, el que impone, el que dice que está bien y que está mal. La cagó, la cagó. Sean el amigo confidente, sean el amigo en el que sus hijos encuentran apoyo, no el amigo permisivo. Todos tuvimos en la juventud ese amigo, te amo tanto, mi amor, todos tuvimos ese amigo en el que podíamos confiar. Conviértanse en el mejor amigo de sus hijos, en el que sus hijos puedan confiar y contarles absolutamente todo. Eso es. Acá hay una pregunta bien interesante, amor, y es, ¿qué pudo concluir la psicóloga en su entrevista y por qué se sintió tan conmovida? Es interesante. La serie, como les digo, en el tercer capítulo, pucha, nos muestra absolutamente todo. Voy otra vez a mis notas. Carlitos estaba preguntando por tus gafas, que le gustaron mucho. Amazon. Mañana les dejamos en las historias. Think Optics. Así, formato llavero. Sí. Estas se pegan detrás del teléfono, pero no lo he hecho, pero las tengo en el bolsillo siempre. Parece que nos estuvieran pagando. Sí, tenemos nosotros la distribución en Amazon. No. No, en el tercer capítulo, chusa, es muy confrontador. Realmente tiene varios elementos psicológicos extremadamente fuertes. Uno de ellos, que no viene al caso en línea directa a lo que hemos venido hablando, es el acoso del guarda de seguridad a la psicóloga. Puta, desde el primer momento digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y hablaba con la socia cuando veía ese capítulo, decía, puta, a veces muchos hombres parecen animales y digo, puta, a este acoso en el que están expuestas las mujeres, digo, qué bestia, pues seguramente ustedes como mujeres, pues obviamente que lo viven, seguramente con mucha frecuencia, pero el asunto de, qué bestia, decía, puta, cómo es tan evidente este acoso ahí en el tercer capítulo, que lo hago a un lado, pero digo, puta, comenzó con esto y digo, wow, qué bestia, ¿qué es esto? Pero después en la entrevista con Jamie tenía este comportamiento que Sushi se me adelantó, pero pues totalmente. Esta ambivalencia con la psicóloga de agresión y a la vez, claro, no, entendible totalmente, este comportamiento de agresión, pero de búsqueda también de aceptación por parte de la psicóloga, pero hay un trasfondo psicológico extremadamente fuerte y es que el solo hecho de que Jamie se haya atrevido a levantarle la voz, a confrontarla, pero a juzgarla. Puta, el sándwich tiene pepinillos, no me gusta. Lo hice mal, sí, lo hiciste mal. Tú debes ser educada, tú eres rica. Puta. Le pusiste mantequilla. Ahí está esta confrontación a la mujer para que Jamie se sienta en esta tranquilidad de confrontar a la mujer. Es porque eso no apareció de la noche a la mañana. Eso no apareció porque sí. Es decir, disculpen que lo diga de esta manera, tuvo que haber habido un ejemplo sistemático, ¿sí? Y si estamos hablando, usando la herramienta del eneagrama, que el papá tiene un mecanismo de defensa 8 y la mamá tiene un mecanismo de defensa 2, la relación de pareja 8 y 2 es la típica relación de libro de maltrato y de agresión
del hombre hacia la mujer. No porque no lo haya en el sentido opuesto, sino es para el caso de la serie que estamos hablando. Pero claro, en una relación de pareja 8 y 2 estamos hablando de una mujer abnegada, sumisa, de un hombre confrontador, sí, un hombre que es muy buen proveedor, y esta mujer 2, desde ese hombre proveedor y desde este hombre que hace, pues es indulgente y permisiva con esos comportamientos agresivos del hombre. Entonces, Jamie crece en este entorno donde ve a un hombre de un carácter fuerte, a una mamá sumisa, donde además estos dos modelos de hombre y mujer deben estar bien dibujados para Jamie, y lo vemos en la agresión que tuvo hacia la mujer, a la niña que mató, y lo que gira en torno a toda la película. Ahora, la pregunta va hacia si la psicóloga se conmovió o qué. O en algunos momentos vemos que la psicóloga se asusta. En la dinámica de la película, y cuando la estábamos viendo con la socia, le decía, puta, es decir, se fajaron, realmente el guionista se fajó, hizo la tarea. Es decir, se nota en ella cómo se contiene su profesionalismo como psicóloga, como psicoterapeuta, de psicóloga, no es psiquiatra, pero se nota su profesionalismo, se nota cómo maneja sus propias emociones y sentimientos, que me le quito el sombrero totalmente a la psicóloga en términos, no a la actriz, sino al papel que representa a ella. Y la conclusión, dependiendo de su corriente psicológica, pero pues es muy clara que su conclusión es un comportamiento ambivalente hacia la mujer, que puede rayar en un comportamiento misógino, pero ese comportamiento ambivalente de agresión y búsqueda de afecto. ¿Cómo lo respondemos? ¿Qué respuesta le damos? Desde seguramente la agresión que él vio de su padre hacia su madre. La agresión no tiene que ser física, porque el padre nos lo deja claro en el último capítulo: nunca utilicé la agresión física. Ella también nos deja entrever que no lo hizo, pero también dice que es un carácter fuerte. Entonces, claro, lo que ve Jamie es la agresión hacia la mujer desde la niñez, y una mamá sumisa, pero además en esta ambivalencia de, puta, quiéreme, apruébame, pero entonces voy a ser fuerte, pero soy fuerte contigo y me quieres. Pues vamos a decir que eso está totalmente claro, creo que es para todos nosotros, en términos de es un comportamiento ambivalente, y pues, hacia la figura de la mujer y hacia el afecto. Ok, acá hay una pregunta, no sé si esa que está haciendo Andresito podríamos responderla de una vez, ya que va como en esta misma línea de esa escena, que dice: se podría decir que la escena con la psicóloga muestra el mecanismo de defensa de Jamie descontrolado porque no sabe cuál es la máscara que le va a funcionar. Sí, Andy, un abrazo primero a Andy, a todos. Me gustaría mandarles un abrazo, y a los que pues nos vemos por primera vez, pues ojalá algún día tengamos esa cercanía, pero no exime de un afectuoso abrazo. Es que Andresito es nuestro querido diseñador, entonces bien cercano. Es muy cercano. Entonces, claro, Andy, está tanteando el terreno. Está tanteando el terreno en términos de cómo me gano a la psicóloga, que se siente amenazado cuando la psicóloga le habla de su padre, porque es interesante en esta dinámica psicológica, y es interesante, Andy, y para todos los demás, que cuando me refiero a Andy no estoy excluyendo a los demás, ni más faltaba. Recordemos, y qué pena, ofreceré siempre disculpas por hablar de temas que no acogen a todos. El mecanismo de defensa 3, Andy, siempre busca que lo quiera el que no lo quiere. Esa es una dinámica psicológica impresionante. Siempre busca que lo quiera el que no lo quiere. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si vemos la dinámica familiar de Jamie, la mamá tiene un mecanismo de defensa 2, una mujer hacendosa, una mujer de la casa, una mujer dentro de sus habilidades sociales y psicológicas
dando lo mejor como todos nosotros, pero es seguramente un afecto que ya estaba ahí. Entonces, claro, la mamá también dice en el último capítulo, yo veía a la 1 de la mañana la luz encendida de la habitación, le golpeaba la puerta, Jamie apagaba la luz, yo trataba de hacerla mejor. Pero es que el asunto de Jamie es que el afecto de la madre está ahí. Hablemos afecto no como lo he explicado, sino hablemos de presencia. La presencia de la madre estaba ahí. ¿Cuál era la presencia que no estaba? La del padre. ¿Cuál es el afecto que me quiero ganar? El del padre. Porque mi papá me llevó a un partido de fútbol y se burlaron de mí. Y él no me protegió. Pero además, cuando yo estaba dibujando solo en la noche, él no veía. No me veía. Después estuvo trabajando. Él no me veía. De quien yo más quería ganarme su afecto era de él. Por eso fue el que llevó en el primer capítulo a la entrevista o a el que estuviera presente. Entonces, sí, Andy, ¿qué sucede cuando la psicóloga expone a su papá o le pregunta sobre papá? Ahí aparece la reactividad. No te metas con quien yo más amo. No te metas con esa persona de la que yo quiero conseguir el afecto. Entonces, ahí empieza a ver todo el tiempo qué le sirve y qué no le sirve, pero vemos que es muy reactivo, en especial cuando está el asunto con el padre. Pero igual, que como lo vimos todos, no te vayas, ¿sí? ¿Qué piensas de mí? Pucha, vamos a decir que me atrevo a pensar que el guionista tuvo que haber usado la herramienta del enneagrama, porque están muy bien representados esos 4 mecanismos de defensa. Y Jamie sí es 3, no ¿Jamie? es 4 como nos estaban escribiendo por ahí. ¿Quién dice? No, Jamie no es 4. Que eran 4 sexual. No. 3 con toda. Bueno, hay una pregunta. Qué pena, hago la aclaración. ¿Por qué? Porque si hubiera sido 4, no hubiera atacado a la niña. Si hubiera sido 4, hubiera sido más stalker, stalker todo el tiempo ahí, pero no hubiera hecho lo que hizo. Sí. Esta pregunta está un poco larga, te la voy a leer. Si necesitas que repitamos algo de ella, me dices porque está... Aquí en la cámara me veo que estoy bien claro. Está, sí, yo estoy que te peino. Porque... Bueno, el sistema escolar en Europa cada vez anula más la autoridad que el profesor tiene en el aula. Un poco en la narrativa del punto 1, para mí, desde Escuela de Magia del Amor, que disculpas para los que no conocen esta información, es como que estos sistemas europeos han pasado del extremo de la dictadura a satanizar la autoridad, y parece que el mismo sistema y sus actores están en el limbo respecto a ser amorosamente firme. Y también en la educación en casa, por ejemplo, esto en la crianza respetuosa interpretada por tantos sistemas de creencias de tantos padres intentan acogerla, y los adultos, padres como profesores, incoherencias entre lo que piden y lo que hacen. ¿Ya? Ya. Es una pregunta, no porque las demás no lo sean, sino que es bien interesante. Pongo en contexto un poco. La pregunta la hace la hermana de Antonia, Ananda Seas. Y Ananda ya lleva varios años viviendo y estudiando en Europa, pues está estudiando su doctorado, pero también la maestría la hizo allá. Me corregirás después, o Antonia. Entonces, que vive allá, que conoce el sistema educativo allá, pero además Ananda, profesión psicóloga, pero se ha ido especializando en un tema que es la soledad y la soledad percibida. Entonces, hago todo este contexto, un poco de quién hace la pregunta, y es bien interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos ver que no solo en Europa, sino también en Estados Unidos... Está haciendo un doctorado en soledad. Wow. Gracias, Moy. Gracias, Antonia. Sí, ella no está conectada ahorita porque la diferencia horaria pues no le permite estar conectada. Entonces, ¿qué vamos a decir acá en esto? Que efectivamente nuestra cultura de hace unos 20 años para acá dio un timonazo hacia creer que la autoridad y las normas eran lo malo y que había que tener esta conducta
de permisividad total y la autoridad es mala, la norma es mala, pero básicamente es una rebeldía, es una postura totalmente rebelde donde vemos hoy en día el daño que está haciendo a toda la sociedad. Ese segundo capítulo también es extremadamente impactante. Cuando los detectives van a la escuela y se encuentran con que los profesores no pueden decir nada, no hay autoridad, no hay normas, pero incluso donde ya no hay educación, porque no sé si lo recuerdan, todos eran videos, todas eran películas o documentales. Vamos a ver el siguiente video, película, documental. El profesor no existe ya. Es decir, a la autoridad se le quitó su función por completo, se le desvirtuó por completo, y cuando en una sociedad no hay autoridad, el instinto es el que prima. Mucha atención con esto. Cuando en una sociedad no hay autoridad, el instinto es el que sale a relucir. ¿Cómo así? Las normas tienen una función importantísima en una sociedad que es heterogénea, diversa y dispersa. Cuando tenemos cuando tenemos una sociedad formada por individuos heterogéneos, la sociedad es diversa, la sociedad es dispersa. La autoridad tiene la función de regular y armonizar. Escriban eso, pero siempre, si lo van a utilizar, siempre den créditos. A veces me encuentro frases mías volando en internet y digo, qué bestia. Sí, Clases, talleres. de por lo menos créditos. Entonces, pero escriban lo siguiente. La autoridad, la norma o la autoridad tiene la función, estoy repitiendo, Tony. La autoridad tiene la función, o la norma tiene la función de regular y armonizar una sociedad diversa, dispersa y heterogénea. Repito, la autoridad tiene el propósito de regular una sociedad diversa, dispersa y heterogénea. Ahora, mucha atención con esto. La autoridad no es fuerza, la autoridad no es imposición. La autoridad simplemente dicta qué hacer y qué no hacer, regula, y la autoridad no tiene implícita la sanción. La sanción es el resultado de infringir la norma o la autoridad. Si la norma se sigue, nunca va a haber sanción. Entonces, la autoridad o la norma no tiene implícita la agresión o el castigo. Además, porque no existe tal cosa como el castigo, hablando en términos de la autoridad, sino la sanción resultado de quebrarla. Entonces, dicho esto, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos recuperar el sentido primordial de la norma y la autoridad. Cuando no hay norma y no hay autoridad, no hay algo que regule. Cuando no se regulan los comportamientos de los seres humanos, ¿por qué? Porque en la mayoría de los seres humanos todavía no se ha desarrollado la autorregulación. La autorregulación es un comportamiento que solo se da acá en la corteza prefrontal. Solo se da en la corteza prefrontal la autorregulación. Y para que la autorregulación se dé, antes en toda la corteza frontal, que tuvo que haberse dado el análisis. Entonces, en la mayoría de los seres humanos no existe ni el análisis ni la autorregulación. En la mayoría de los seres humanos el comportamiento es mayormente instintivo, la ley del más fuerte. Entonces, cuando nosotros tenemos un entorno sin normas y sin autoridad, es el instinto el que sale a relucir. Y esto sería, socia, ayúdame con Google por favor, igual al Señor de las Moscas. Esa escuela y muchas escuelas y muchas sociedades actuales no tienen ninguna diferencia con el Señor de las Moscas. ¿Y qué necesitas creer? Autor del Señor de las Moscas, que la neurona me patinó. Iba a decir otro nombre y no decir una barrabasada. ¿A qué me refiero con esto? Sí. William Golding. Señor de las Moscas de William Golding. Leanlo, por favor. Esos son muchos de los colegios actualmente, muchas de las sociedades y muchas de las empresas. Entonces, sí, necesitamos, por favor, recuperar el sentido de la norma y la autoridad. No como agresión, sino como regulador y armonizador. No, esa palabra no existe. Podemos utilizarla. Utilizar el barbarismo.
¿sí? No, sí existe. ¿Sí? Como armonizador y regulador Sí, porque de armonizar una, es bueno. de una sociedad. Eh, sí, eh, esto lo veo incluso en las empresas. Justo en estos días tuve una reunión con la directora de gestión humana de una empresa colombiana donde decía, Daniel, nuestra empresa se está saliendo de las manos. Nada es suficiente para los empleados, la línea ética vive llena todo el día y simplemente denunciando a los líderes porque hacen cumplir los indicadores y los procesos. Se nos salió de la mano la empresa. Es un ejemplo de eso. Es impresionante, no sé qué calificativo darle a esta cultura de rebeldía, y es una cultura de niños pequeños. Y niños pequeños todavía no tienen la capacidad de autorregularse. Me fui por las ramas. No, pero todo entra. Bueno, pienso que vamos a ir terminando. Esta va a ser la última pregunta. Ya vamos a completar 1 hora y media acá en el live. Entonces, te la voy a leer, también está un poquito larga. La narrativa feminista es tan militante cuyo target son los hombres blancos heterosexuales, como si tuviesen la culpa de todo, llegando al extremo de que ahora debes tener cuidado con todo lo que dices y ya no puedes dar tu opinión de nada. Por ejemplo, si no te gustan los hombres o mujeres trans, que por supuesto hay esta opción y lo opuesto, te etiquetan de transfóbico. ¿Ya? Ah, ok. Que nos van a enviar. Primero, Antonia nos estaba invitando a ir allá hasta que tuvieran los hijos 12. Ahora que nos los va a mandar acá. Mientras piensas en la respuesta. Hay algo interesante para poder responder tal vez esto. Hay algo bien interesante. Hablábamos en algún momento cuando veíamos la película con la socia de ese último capítulo, cuando el padre dice, mi papá me molía a golpes, puta, y aquí estoy yo, sí, yo no maté a nadie y estoy haciendo lo mejor. Entonces, claro, la socia me preguntaba, pucha, ¿cómo funciona esto? Al papá lo molían a golpes y no mató a nadie, a Jamie no lo tocaron y acabó matando a alguien. ¿Cómo funciona esto? Se los voy a responder y voy a utilizar esto para responder también esta pregunta. Hay algo interesante. El papá es un hombre de 50 años, tiene mi edad, pero creo que el papá se ve mayor que yo. Mucho mayor, mi amor. Gracias, amor, se ve mayor que yo. Y claro, vamos a decir que seguramente muchas personas de esa edad crecimos en entornos en los que había que hacer. Es decir, seguramente, y estoy generalizando, pero muchas personas, incluso los 40 y pico años en adelante, nacimos y crecimos en entornos en los que había que trabajar seguramente desde pequeños, en los que había que hacer cosas. Entonces estoy hablando que primero hay que ser muy claros, y espero que lo que voy a decir no sea inapropiado, vale, un poco unido a lo que está, a la pregunta que trato de responder, pero estamos hablando que la serie ocurre en una clase obrera. Sí, es decir, es una clase obrera donde vale poca educación, por decir escasa, y muchas más cosas. Entonces, en esta clase obrera estamos hablando de un papá que trabajando, puta, el man es plomero, sí, fontanero, plomero, es decir, es un obrero donde hizo su empresa con las uñas y la sacó adelante, pero ¿de dónde viene ese padre? ¿Sí? ¿De dónde viene ese padre? Sí, recordemos también, y un poco también tenemos que situarnos un poco en el contexto del país. Recordemos que el Reino Unido tiene de los índices, Reino Unido y en especial Inglaterra, tiene de los índices de alcoholismo más altos sobre el planeta. Entonces el abuelo se la pasaba en el pub, en el bar. Entonces, ¿por qué traigo a colación toda esta carreta? Porque estamos hablando que el papá, si bien lo molieron a golpes, seguramente tenía que trabajar.
tenía que repartir periódicos, tenía que seguramente ayudar a su propio padre en su trabajo y seguramente vivió escasez, tuvo que haber vivido escasez, ¿sí? Ahora, que estén en el primer mundo no los exime de un nivel de escasez acorde a la situación del primer mundo, del Reino Unido, de Inglaterra, donde estamos hablando. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque así haya estado en un entorno de agresión y de violencia, el padre, de maltrato físico, incluso pudo haber sido psicológico, tenía que hacer cosas, tenía que funcionar. Y psicológicamente sucede algo bien interesante con los seres humanos. Cuando un individuo desde pequeño tiene que hacerse cargo de su vida, cuando un individuo desde pequeño tiene que trabajar, poner ladrillos, cargar carretillas de tierra, repartir leche, periódico, cuando alguien desde pequeño tiene que hacer, genera en su interior la posibilidad y la sensación de valerse de sí mismo, es dueño de su vida. Mi papá me muele a golpes, pero yo trabajo, pero me hago cargo de mi vida. Esa sensación hace que no se vea, no se genere en términos psicológicos una frustración, una dependencia, sino, yo salgo de aquí, salgo adelante de esto. Mi papá me muele a golpes, pero yo voy a salir de acá y voy a poder salir adelante y valerme por mí mismo. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Y una vez más, qué pena que las respuestas sean tan largas. Porque desde hace 40 años para acá hay un fenómeno que ha ido dañando nuestra sociedad. Desde hace 40 años para acá, nunca antes en los registros de nuestra especie, nunca antes en los registros de nuestra especie había habido una época en la que hubiera habido tal nivel de riqueza a nivel mundial. Desde hace 40 años para acá, el nivel de riqueza que hay sobre el planeta es absurdo, es impresionante, no hay registros de una época así. ¿Qué ha sucedido entonces? Que desde hace 40 años para acá, muchos padres y madres, muchos hombres y mujeres que venían de entornos de escasez, trabajaron como bestias, trabajaron para salir adelante. Pero estos padres y madres, estos hombres y mujeres que vienen de entornos socioeconómicos de escasez o de premura, a través de su trabajo, a través de su enjundia, de su berraquera, de su perrenque, de su ñeque, como sea que le digan en el país donde ustedes se encuentran, con la berraquera, salieron adelante, generaron recursos y la cagaron. Porque lo primero que dijeron es, mis hijos no van a vivir lo que yo viví. Mis hijos van a tener todo lo que yo no tuve. Y empezaron a llenarlos, me olvidó de la palabra precisa, a bocajarra. Empezaron a llenarlos totalmente de todo lo que ellos no tuvieron. Entonces tenemos un contenido psicológico en las generaciones de hace 30 años para acá. Padres y madres ausentes, carencia de afecto, padres y madres que en la mayoría de los casos la relación entre ellos no es una relación de respeto, sino una relación de un nivel de agresión muy alto, no físico, porque puede que de hace 30 años para acá la violencia física seguramente ha bajado en muchísimas partes, no en todas, pero con niveles de agresión muy fuertes en los comentarios. Usted no es suficientemente hombre, usted no es suficientemente mujer. No sé si han escuchado a veces en las familias eso. Una esposa diciéndole al esposo eso, o el esposo diciéndole a la esposa esa. Enfrente de los hijos. Usted no es suficientemente hombre, usted no es suficientemente mujer. Es que mire cómo sale vestido a la calle. Es que mira que tu mamá no hace las cosas bien hechas. O es que mira cómo es tu papá. Esa es violencia psicológica. Entonces, chicos que creyeron en entornos sin afecto, padres ausentes, padres que cuando estaban, en muchos casos hay una agresión verbal, pero con el otro contenido de padres que tienen sentimiento de culpa y les han dado absolutamente todo.
absolutamente todo, que no los han dejado trabajar, que no los han dejado valerse por sí mismos. Entonces, ¿qué va generando esto? Chicos que están perdidos en el mundo, chicos que no tienen un modelo a seguir, pero estos chicos crecieron peleándose con el mundo. No saben si son hombres, mujeres, gatos, perros, no tienen ni idea. No quiero trabajar, pero quiero que me mantengan. Hay una desconexión psicológica con el mundo. Hay una desconexión psicológica con la vida. Entonces, al tener una desconexión, y son chicos que ya, les digo, que estamos hablando hace 30, 40 años para acá, personas de 20, 30 años que ya están engrosando las filas de la sociedad con este discurso antiautoridad, con el discurso hacia cualquier cosa que en su imaginario esté asociado a lo que les ha dañado su vida. Necesito un culpable, hombre, blanco, primermundista. Hay que endosarle la causa de nuestra vida, de lo que pasa a Trump y a todos los demás. Entonces, vamos a decir que esto que estamos viendo en nuestra sociedad es un resultado, ¿sí? Es un resultado de la ausencia de hogares, de la ausencia de modelos, de no solo ausencia de hogares, ausencia de modelos, sino por el otro lado lo que decía, un exceso de lujos, un exceso de placer. No sé si ustedes han visto restaurantes en los que los niños de 2 o 3 años hacen pataleta y nadie les puede hablar. Y como decía, el que le habla es el malo, ¿sí? Hace 8 días estábamos en un banco, en una diligencia. 2 chicos, 2 niños de 5 y 4 años o 7 años, literalmente saltando por los muebles del banco, gritando por el banco. No podía escuchar. No escuchaba a la señorita y ni el guarda de seguridad ni ningún funcionario del banco decía nada. Y se me salió el papá que llevo por dentro. Me volteé y les dije, basta, no más. Esto es un banco, no es un patio, no es el lugar para jugar. Pero nadie me dijo absolutamente nada. No, la señorita que me estaba atendiendo, que nos estaba atendiendo, se quedó mirándome como, pobre señora. Sí, la deben golpear en la casa. Pero así es, como el que dice algo es el que está mal. Pues entonces, ahí está el ejemplo claro. Claro, nos fuimos al extremo. Necesitamos reconciliarnos con la autoridad, necesitamos reconciliarnos con